¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Jamarelli. Espero que se encuentren muy, pero muy bien en este día. Y bueno, les quiero mostrar en este momento esta recámara que no es mía, no es mi casa. Esta casa, muchachas, es la casa de mi mami, de mi tete. Y yo le agradezco muchísimo por dejarme grabar siempre, por dejarme que yo haga estos cambios, por estar tan presta a querer cambiar no solamente su casa, sino también parte de su vida, porque todos sabemos que cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestro hogar, así de depuraciones y todo eso, es porque realmente queremos hacer un cambio en nuestra vida y la verdad me siento muy contenta, muy orgullosa de que mi mamá se esté prestando a hacer todos estos pequeños cambios que yo sé que para ella son enormes y para mí también son enormes y son muy significativos. Así es que nada, vamos a comenzar, pero antes quise ponerme a mostrarles estas fotos. Esas son de cuando yo tenía 15 años, muchachas. Miren, porque mi mamá todo guarda, le gusta mucho tener fotos. Entonces me encontré con este álbum, pequeño álbum que ella tenía por ahí. Miren, ahí ando vestida yo de payasita. Una vez que creo sí que fue un 30 de abril, Día del Niño, que nos pusimos a darle a los niños dulces y todo eso y nos vestimos de payasitas. El traje se me hizo con puro papel crepé y fue como hicimos el traje de payasita. Y ella es una amiga que se llama Denise. Ella vive en Estados Unidos, pero ella fue mi amiga por muchísimo, bueno, es mi amiga todavía por muchísimo tiempo, solamente que ahorita pues estamos distanciadas de distancia, ¿verdad? Más no de amistad, porque seguimos siendo muy buenas amigas y siempre estamos en comunicación. Así es que te mando un gran saludo, mi querida amiga Denise Guerrero. Para mí eres Denise Guerrero todavía de aquí de México, pero pues ya ella está casada y ya tiene el apellido de su esposo allá en Estados Unidos. Bueno, muchachas, pues miren, aquí les muestro que cambiamos la cajonera. Cambiamos este closet que tenemos aquí, ese lo vendimos y mi mamá quiso que le adaptáramos un closet porque ese closet estaba muy pequeño y le cabía muy poca ropa, entonces lo vendimos, compramos la cajonera que ven aquí y ya le adaptamos un tubo. Mi esposo le estuvo colocando un tubo al closet, así es que ahí fue como empezamos con eso. Ella se deshizo de muchísima ropa y la verdad es que sí se ve un cambio. Ahorita al final les muestro, ya les mostré el antes para que ustedes vean que esta es una recámara de verdad muy, pero muy pequeña. Es una casa de Infonavit y es una recámara original de Infonavit. No se le ha hecho ninguna modificación, ninguna ampliación, ni nada por el estilo. Así es que si ustedes viven en una casa de Infonavit, como yo, como mi mamá, y más aún no le han hecho ninguna modificación o están recién cambiándose a su recámara, pues a lo mejor este video les puede servir, que dicen es que aquí no cabe nada, es que aquí cómo le hago, es que no sé cómo poner la cama, no sé cómo acomodar. Entonces a lo mejor puede que este video les ayude, esperando de verdad que las motive sobre todo y que las inspire y que vean, muchachas, que todo se puede, no importa la edad, no importa la posición social que tengamos, todas somos iguales, todas tenemos las mismas posibilidades de mejorar, de salir adelante y de poner nuestro hogar lindo. Con pequeños cambios, no se necesita de mucho. En este cambio que hicimos aquí en la recámara de mi mamá, el gasto que hicimos total fue nada más la pintura porque lo demás, muchachas, la pintura, la cajonera, pero la cajonera se compró con un dinero de algo que se vendió, ¿ven? Por eso es muy importante sacar todas esas cosas que ya no nos son funcionales o no nos sirven o no nos gustan, no sé por qué razón, y si pueden venderlas, si están en condiciones de venderse, como el closet de mi mamá que estaba en excelentes condiciones, véndanlas y entonces pueden comprar otras cosas que sí se adapten a sus nuevas necesidades que tienen hoy en día, ¿verdad? Fue lo que nosotros hicimos, así es que no sé si se cuente como gasto la cajonera porque realmente fue algo que se vendió con el dinero de algo, ¿verdad? Ok, entonces muchachas, pues les digo que se gastó en eso, gastamos en un tubo que compramos en Mapco, aquí en México, y nos costó 200 pesos con los aros y todos los chilillos para poder atornillarlo a la pared. Lo pusimos a medida del lugar donde tenemos el closet y la pintura, que en realidad esta pintura yo se la di a mi mamá. Yo compré una cubeta, la compré en Comex de México, en Pinturas de México, y me costó 800 y algo más o menos la pintura. Es una pintura blanca.
para interiores de buena calidad, y yo lo que hice fue que se la di a mi mamá así enterita, porque ustedes saben que hemos estado pintando la cocina, la sala, la recámara, entonces apenas si nos alcanzó, y pues no sé, también eso pues no se lo cuento yo a ella como gasto porque es algo que yo le di. También le estuve dando otras cositas que ustedes van a estar viendo, que saben en mis videos, la que siguen aquí mis videos, ustedes saben que yo no hallaba qué hacer con algunas cosas que andaba vendiendo, y algunas cosas que realmente están muy bonitas y no las quería vender, pero ya no las quería tampoco, pues entonces dije, se me hizo bonito dárselas a mi mamá, en vez de venderlas, sacarles un dinerito, dije, no, mejor se las voy a dar a ella porque yo sé que se le van a ver muy, pero muy bonitas, y me siento muy contenta de haberle podido dar estas cosas. Ojalá Dios me permitiera, cuando yo hago una renovación en la casa de mi mamá, salir corriendo a las tiendas y comprarle todo nuevo. Ojalá que yo pudiera hacer, muchachas, pero ustedes me conocen, saben que yo no tengo esa posibilidad por el momento, entonces no pierdo la fe que un día yo pueda salir corriendo a comprarle algún mueble a mi mamá que ella necesite. Por lo pronto, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón, con algunas cosas que yo tenía en mi casa en buenas condiciones y que a ella le van a servir porque yo ya no las estoy utilizando. Aclaro esto, muchachas, porque pues yo sé que a lo mejor cuando uno dice renovación o makeover, a lo mejor se espera que salga uno corriendo a comprar cosas, pero esta es mi realidad de mis videos, esta es la realidad de mis transformaciones. A mí me gusta mucho pintar los muebles, pintar paredes, mover las cosas del lugar, entonces para mí ese es un aire nuevo, y ahorita pues estamos cambiando las cosas del lugar pues a otra casa, y que yo sé que mi mamá lo va a disfrutar mucho porque realmente le gustó el resultado, y estaban ellos muy encantados, así es que quédense hasta el final para que vean. Miren, aquí le estoy pintando las paredes, que estas paredes tenían mucho tiempo que no se habían podido pintar. Ella no es, muchachas, de las personas que puedan mover cosas. Ustedes han visto en mis videos que yo me he venido a limpiarle su recámara y aprovecho y le muevo todo para poderle limpiar, porque ella no puede mover, muchachas, menos su esposo. Él perdió la vista, entonces él no puede ni siquiera casi caminar, menos andar moviendo cosas, y ella pues tampoco, porque ella es una persona pues mayor que se puede lastimar, y yo siempre vengo una vez al mes, una vez cada, no sé, ¿no? Y le muevo todo lo pesado. Cada 15 días más o menos vengo, le hago limpiezas generales, pero no siempre muevo, así es que pues ustedes saben que hago el esfuerzo también de poder ayudarla y de moverle todas esas cositas. Así es que por eso hay muchos muebles que estaban ahí intactos, porque ella no puede moverlos, y también pues no puede ella ponerse tampoco a hacer cosas pesadas. No me gustaría tampoco ponerla a pintar porque es algo pesado. Si yo que tengo energías ahorita un poquito más que ella, se pueda decir, me canso, muchachas, terminaba el día bien agotada, bien cansada, llegaba a la casa a bañarme y a acostarme y a dormirme. Ahora imagínense ella, muchachas, que es una persona más grande, que tiene pues sus enfermedades, y yo no me voy a poner a que se agache a estar pintando o que ande arriba de una silla. Ella me ayudó en otras cosas, como ella organizó el closet, por ejemplo. Ella organizó su ropa, todos los papeles, si los iba a tirar, si uno los iba a guardar, todas esas cositas que son de ella y que yo no puedo tener, ¿cómo se dice? Yo no puedo tener la facultad de decidir qué se va a hacer con ellos, porque recordemos que no es mi casa, es casa de ella, y ella sabe lo que se va a hacer. Bueno, aquí les quiero mostrar que ya estoy moviendo la cama, ya pinté el cuarto y yo creo que sí se ve la diferencia. Es un color blanco porque es una recámara pequeña. Yo creo que no hay un mejor tono para una recámara tan pequeña como esta que el color blanco, para que le dé amplitud, para que le dé luz. Entonces fue lo que hice. Ese aire acondicionado que ven en la pared no lo podemos quitar por el momento, porque si no quedaría ahí el hoyo y necesitamos taparlo. Entonces mi mamá ya dijo que sí lo quería quitar, y esperemos pronto poderlo comprar un aire para el año que viene, porque ahorita ya no está haciendo tanto calor. En la sala hay un aire grande, entonces ese les está ayudando por el momento, porque ahorita ya está más fresco. Entonces ese aire de pared se va a quitar en un futuro y vamos a taparle y a dejarle bonita la pared, pero por lo pronto pues no lo pude quitar para el video, ¿verdad? Miren, muchachas, me traje las mesitas que tenía en la sala. ¿Se acuerdan que primero las tenía en mi cuarto, luego las pasé a la sala? Decidimos, y lo platicamos mi esposo y yo, regalárselas a mi mamá. Yo por el momento no voy a tener mesitas, no pasa nada, muchachas, no importa. Dios después yo sé que me va a dar para poder comprarme unas mesitas, ya sea de segundas o nuevas, no importa. Yo lo que quería ahora hacerle su cambio en su cuarto. Yo sé que es importante que ellos tengan mesitas de noche,
porque ellos son personas que tienen sus medicamentos y por la madrugada ellos toman medicina y tienen que tener ahí sus medicamentos. También les estuve regalando las lámparas que estuve comprando de segunda mano. Esas me costaron en 300 por las dos. Las compré también para mi sala, pero también decidí regalárselas porque así ellos cuando toman su medicina ya no se van a levantar a prender el foco hasta la puerta, sino que ahí mismo ya les enseñé cómo prenderlas y listo. Ahí les estuve colocando esa cortina blanca, pero me di cuenta que estaba muy abajo la cortina, entonces decidí a poner unos clavos más arribita para que quedara alta y le diera como que esa sensación de amplitud a la recámara. Son los pequeños cambios que estuve haciendo. También le traje una colcha matrimonial que yo ya no le queda a mi cama y están en perfectas condiciones. Se la traje con las almohadas y creo que quedó muy bonito. Me gustó muchísimo el cambio. Como ella no tiene cabecera ni tampoco teníamos en este momento para poner una cabecera o comprarle una cabecera, decidí ponerle un cuadro hermoso que todas me decían no lo vendas por favor, y otras me decían si ya no te gusta, si ya no te sirve, véndelo y cómprate otro que te guste. Pero no, yo decidí traérselo a mi mami, se lo puse en su recámara, creo que se ve precioso. Creo que el protagonista de una recámara siempre debe de ser tu cama, ¿verdad? Como que debe ser ese punto focal en tu recámara, lo más importante para tu descanso. Entonces yo quise con ese cuadro darle el protagonismo a la recámara y miren, ahí está el cuadro, lo traté de poner lo mejor que pude, lo traté de centrar y todo, creo que se ve muy bonito. Recordemos que este no es mi cuarto, no es mi recámara y yo traté de ponerlo bien simple, bien bonito y todo, pero al final ustedes van a ver que hubo cambios porque es cuarto de ellos y ellos quisieron poner algunos cuadros que son de ellos y que yo respeto por supuesto, y al final terminé poniéndoselos en la pared de enfrente. Así es que no se vayan, quédense a ver el final del resultado y la reacción también de ellos. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí conmigo, gracias por su apoyo que le han dado a mi Tete y a mí en todos nuestros videos. Estos videos los mostramos con todo nuestro corazón, con todo respeto y con mucho cariño, porque a pesar de que no son videos con un cambio radical ni total, pues son cositas que para nosotras son significativas y que queremos compartirlos con todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos mañana. Recuerden que las espero a todas en sus comentarios porque me encanta leerlas. Las quiero muchísimo. Hasta mañana. Bye. You drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Aquí es bien fácil, aquí está el Do you botón. know how much I love Ahí la prendes, ahí you? la I put apagas. your favorite song on, just to Y el wake otro lado está you up. igualito. When I Para que no dance anden batallando. around, I can't La help bocina but te la puse del otro lado feeling, y está just conectada a la otra loving extensión this moment. con el Can we cargador stay puesto también. here forever? I'm loving this Porque aquí no se moment. puede Can porque we está la stay cama y están las dos together? lámparas y If I se could stop the desconecta y ella time, no, ya don't you quedó así. know that I would? Dime la neta, la neta. Just La neta. loving this moment. Can we stay here forever? No hay ni un mueble. Forever. Forever. Sí, hay espacio para que muy a gusto te acuestes. I'm loving this moment. Can we ¿Ya viste stay tu radio? here forever? I'm loving this
Ahí está conectado y ya está conectada la ¿cómo se dice? Mira, mira. Y acá te puse todas tus alhajas. Aquí, si te fijas, todo está libre. Todo. Lo único, está la cama y los burros allá. Y aquí de este lado están todo el closet, todo, mira la ropa. You drive. Do you know I'm looking?